que, Raúl, muchas gracias. Vale, perfecto. Se cae. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los organizadores la invitación para participar en este foro y presentar algunas de nuestras experiencias en la reutilización de aguas. Tenemos varias. La que vamos a presentar hoy es totalmente distinta a lo que se ha venido planteando hoy. No es una reutilización al uso, no estamos hablando de reutilización de agua municipal con depuradoras en España, con el Real Decreto. Estamos hablando de algo distinto, algo industrial y bastante lejos. Tedagua tiene referencias en todas las etapas del ciclo integral del agua. Tenemos plantas desaladoras, referencias Benisaf, escombreras, pequeñas plantas también distribuidas por todo el mundo, plantas de tratamiento de agua potable, por ejemplo en Rumanía, en España, en Galicia, en Perú. Depuradoras de aguas residuales, tenemos la Taboada, la depuradora con mayor caudal de Latinoamérica ahora mismo, en Lima. Tenemos plantas depuradoras en Perú, también en España, de diferente tamaño y diferente función. Regeneradoras de aguas residuales, que es donde... Aquí, que es donde se enmarca la que vamos a hablar ahora mismo. Tenemos esta de Colombia, en Puerto Gaitán. Tenemos también regeneradoras al uso, como hemos venido comentando, en Australia, por ejemplo, o incluso regeneradoras de aguas de origen de purines, cuya agua se acaba empleando en la agricultura. También aguas de procesos industriales, para dar agua de EMI y agua de refrigeración a centrales de ciclo combinado, a plantas termosolares, a otro tipo. Y redes de abastecimiento y saneamiento en muchas partes del mundo. La implantación a nivel mundial, bueno, tenemos desde el más al este en Australia hasta el más oeste, quizá en Estados Unidos o en Perú. En Asia, en África, en Europa bastantes, en norte y sur de América, con lo cual estamos acostumbrados a trabajar con todo tipo de clientes, ya como casi todas las empresas españolas, y con todo tipo de exigencias y legislaciones. Respecto al título de la jornada, ¿realidad o ficción? Para nosotros, evidentemente, es una realidad, y no es una, sino son muchas. Hay tantas casi como casos que plantear. Está la reutilización, que es clave y es la que más se ha venido hablando hoy, de aguas de origen urbano para, otra vez, diversos usos. La reutilización de aguas de origen agrícola, como son los purines, que tenemos otras plantas en Aragón. Y la reutilización de aguas, en nuestro caso, que es el que vengo a plantear, de origen de la industria del oil and gas, ¿vale? También es una reutilización, es un agua que es un residuo y conseguimos darle un reuso, un valor añadido. El proyecto que comento, el cliente es Agrocascada, es una sociedad subsidiaria de Pacific Rubiales. Pacific Rubiales, estamos hablando de Colombia, es la segunda petrolera de Colombia, después de Ecopetrol. Está dedicada sobre todo a la extracción de petróleo en diversos puntos, en esos campos petrolíferos. Agrocascada es una sociedad que Pacific creó para el proyecto, un macroproyecto donde está integrada nuestra planta, que expondré más adelante. En realidad, la parte clave de ese macroproyecto es la reutilización del agua, la regeneración. La inversión en nuestra planta fue de aproximadamente 100 millones de dólares. Tenía 10 meses de ejecución y tenemos la operación durante 10 años. Estamos involucrados en el diseño, la construcción y la operación de la planta en toda su vida útil. ¿Dónde está? Está en el centro de Colombia. Está a unos 500 kilómetros de Bogotá y está realmente aislada. Está en una zona, el Meta, en la comarca de Los Llanos, cuyas comunicaciones son francamente difíciles, donde solo se puede llegar después de 3 días de carretera y trochas, caminos rurales, a través de Colombia. Una zona rodeada de una reserva con un nivel de protección ambiental muy alto. Es una zona donde hay unas comunidades indígenas que tienen su hábitat y evidentemente no se pueden tocar. Y ahí es donde se ubican los pozos de extracción de Pacific Rubiales en este caso. Con lo cual tiene un valor añadido, tiene una dificultad añadida nuestro proyecto y lo que hemos logrado allí, en mitad de Colombia.
El título de la conferencia, de la charla, es las aguas congénitas. Las aguas congénitas entiendo que es un término que se introduce ahora, que no se ha hablado en todo el día y que es un poco complejo. Veces que hemos oído hablar de ellas, pues dan lugar a veces a risas, a veces a no saber de qué estamos hablando. Las aguas congénitas, sobre todo en la industria del oil and gas, esa es la definición más canónica que yo he encontrado, es el agua salada que se encuentra en los intersticios de la roca asociado a la producción de hidrocarburos. ¿Vale? En un yacimiento petrolífero, normalmente lo que se extrae del pozo tiene 9 décimas partes de agua y 1 décima solamente de petróleo, de crudo. Es algo que realmente sorprende. En el caso de los yacimientos donde estamos hablando, entre el 85 y el 91%, depende del pozo, es agua. Agua con unas características bastante complejas. Pacific Rubiales aprovecha ese entre el 9 y el 15% restante, que es el petróleo. Actualmente, ¿cómo lo aprovecha? ¿Cómo lo separa Pacific Rubiales? Ahora mismo el agua es para ellos un residuo, es un coste, genera un coste de gestión y un problema ambiental. ¿Por qué? Sobre todo por la ubicación donde están los pozos petrolíferos. Está rodeado, como he dicho, de una reserva ambiental muy protegida, donde la legislación, como es normal, tiene una implicación muy alta y el Estado está muy implicado en ello. Por tanto, Pacific se ve obligado a gestionar esas aguas y además le genera un coste ambiental que puede ser un coste de imagen bastante importante. Ahora mismo, ¿qué hacen? Una vez que se extrae el crudo, se introducen unos tanques FUCO, son unos tanques de separación primaria, unos tanques donde se da una separación por fases mediante tiempo de retención ayudado por lamelas, por elementos de distribución de flujo, de forma que se consigue una muy alta separación. Lo que entra, como he dicho antes, a aproximadamente un 85 hasta el 91% de agua. El agua que se obtiene de los tanques FUCO se mete en unas celdas de flotación con aire disuelto, donde se purifica aún más el agua y aún así después se mete en filtros de cáscara de nuez o de palma africana. Son unos filtros especiales para absorber en la medida de lo posible el hidrocarburo o sólido de suspensión que queden después de los tratamientos anteriores. Siguiente proceso, atemperación. El agua y el crudo que sale de los pozos petrolíferos están a temperatura muy elevada, imposible de utilizar para cualquier tratamiento, vertido o lo que se tenga que hacer. Así que se atempera y se lleva hasta una temperatura de al menos 32 grados centígrados. Ahora mismo, con agua ya menos contaminada que la que tenían y atemperada, solo pueden hacer dos cosas. O vertido en cauce, ahora mismo tiene una concesión para 300.000 metros cúbicos al día de vertido en 5 puntos diferentes, 60.000 en cada uno, total 300.000, o reinyección en pozos. Este es el tratamiento que ahora mismo más se ejecuta en un porcentaje muy alto con el agua que ellos sacan del proceso. Se bombea a unas estaciones especiales, unos pads de reinyección, ahí se almacena y se bombea mediante unos pozos especiales hasta una profundidad entre 700 y 900 metros. Esos pozos, que están muy controlados por la legislación, son realmente especiales. Tienen que tener un recubrimiento y hacerlos totalmente impermeables porque tienen que evitar la contaminación en otros estratos donde hay acuíferos. Eso es evidente. Con lo cual, son pozos muy caros, es un altísimo costo energético el reinyectar ahí abajo a esa profundidad y con esa presión que necesitan todo ese agua. Y además, la legislación les obliga a que tenga máximo una ppm de hidrocarburos y un pH entre 6,5 y 8,5. Esto es ahora mismo lo que está haciendo Pacific Rubiales con su agua. Y es un problema, es una gestión que tienen que hacer y es un coste elevadísimo para ellos. Ahí es donde surge el proyecto Agrocascada, cuyo lema es el agua como palanca de valor compartido. Es un proyecto en el que el objetivo principal es valorizar ese agua, dejar de tenerlo como un residuo y empezar a gestionarlo, darle valor y conseguir un valor añadido. ¿Qué quieren hacer? El tratamiento del agua congénita, ahí es donde entramos nosotros, de agua, para adecuar ese agua a la calidad de agua de riego. Como he dicho, están rodeados de una zona, los llanos, donde no es jungla, es una especie de estepa, con ciertas comunidades indígenas, pero donde no hay un aprovechamiento agrícola del terreno. Su objetivo en una primera etapa es
convertir en regadío 10.000 hectáreas de ese terreno en una primera etapa. En esas 10.000 hectáreas, con el agua tratada, harán un cultivo de palma africana que es especialmente adecuada para la generación de biodiesel. Es decir, de ese residuo han conseguido hacer un producto que va a dar un valor añadido, evidentemente a Pacific Rubiales, que es el dueño de todo, pero también a la comunidad, también a las comunidades que hay cercanas. Entonces, este proyecto, para nosotros, en Tedagua, le tenemos un especial cariño en cuanto a que, bueno, es algo novedoso, es algo que hasta ahora no se ha hecho, donde hemos tenido que trabajar bastante y donde hemos tenido que poner bastante de toda nuestra voluntad, pero los logros que hasta ahora están consiguiendo son bastante buenos. Como decía, teníamos un residuo, lo estamos gestionando y ahora es un producto. Y efectivamente es el motor, o va a ser un motor de la actividad económica de la zona. Es el cumplir el objetivo que se había marcado Pacific Rubiales. Esta planta de reutilización de aguas congénitas, y ya voy a entrar en lo que es la planta, en lo que hemos diseñado y estamos acabando ahora mismo de construir, tendrá una producción de 500.000 barriles de petróleo al día. Es una industria petrolera y tiene unidades petroleras. Son 79.500 metros cúbicos al día. Esa es la producción de nuestra desalabradora, en realidad. La recuperación total, y eso sí que nos lo exige Pacific, será en toda la planta de mayor del 95%. Perdón, del 90%. Es una recuperación alta porque lo que quiere es solucionar ese problema que tiene, que es el agua. Esos son los parámetros que nos exige. En realidad no son muy complejos. Lo que añade complejidad al proyecto es todo lo que lo rodea y todo el origen de ese agua. El proceso. Voy a contar un poco cómo hemos llegado al proceso que hemos elegido. Hemos tenido que hacer suposiciones y hemos tenido que comprobarlas. Claro, esto es una aplicación que no se había hecho hasta ahora, es nueva, es novedosa. Aparte de realizar la planta, hemos realizado una planta piloto donde hemos ido probando procesos, tecnologías, parámetros, aditivos para ir dando con todas las claves del proceso. Los objetivos, ¿cuáles son para tratar el agua? En primer lugar, reducir la salinidad. Es un agua salada, es un agua que no es adecuada, evidentemente, para riego. Hay que eliminar los hidrocarburos que quedan. He dicho antes que su límite de vertido o de inyección era una ppm de hidrocarburos. Lo que nos puede llegar a nosotros son 5 ppm de hidrocarburos después de sus procesos. Nos exigen también una altísima disponibilidad de la planta, una eliminación de todos los sólidos en suspensión y una elevada conversión para la planta, que es más del 90% a nivel global. Yendo objetivo por objetivo, la reducción de la salinidad nos lleva, evidentemente, a una ósmosis inversa, debido además a la naturaleza de los iones que hay que remover. Ahora, tanto la ósmosis inversa como el resto de los parámetros nos lleva al pretratamiento. ¿Vale? El pretratamiento es lo que nos va a condicionar todo. Es donde hemos tenido que innovar, modificar parámetros y adecuarlo, y es realmente el seguro de nuestra planta. Es la estrella de la planta. Respecto al pretratamiento, el objetivo clarísimo es la seguridad que debemos dar a la ósmosis inversa, la seguridad de remoción de todos los elementos que pueden dañar y que pueden hacer no cumplir el vertido. Hemos elegido una flotación por aire disuelto, diferente de la que tiene Pacific en sus flotadores, la separación del crudo bruto. Esta flotación tiene otros parámetros, tiene una aditivación con productos químicos, evidentemente. El agua, una vez clarificada, se bombea contra la filtración sobre arena y antracita, y posteriormente, antes de la entrada a la ósmosis inversa, se hace una microfiltración con 2 etapas de filtro de cartucho de 5 micras y además con la característica de ser oleófilos, de forma que aseguramos en todo caso la ósmosis inversa. La ósmosis, la conversión de la ósmosis será del 91%. Tenemos que compensar ese casi 1% que se pierde en el pretratamiento. Hemos elegido una configuración en un paso y 3 etapas, con una bomba booster intermedia entre la etapa segunda y tercera, y evidentemente unas membranas resistentes frente a cualquier problema que pudiéramos tener en el pretratamiento. Además tiene un espaciador biostático de 24 milésimas de pulgada. La alta disponibilidad de la planta, que era uno de los puntos en donde he hecho hincapié antes,
es mayor del 98% en disponibilidad y en confiabilidad mayor del 99%. ¿Por qué? Porque esto es diferente de lo que hemos venido tratando hasta ahora en la jornada. Hasta ahora teníamos un residuo, que es el agua residual, que se ha tratado, que se está vertiendo y que se está perdiendo porque tenemos otros usos que podemos darle si se invierte adecuadamente. Aquí no, aquí tenemos un agua que ya está tratada, pero que si no se regenera y si no se le da un valor añadido, es un coste para Pacific, para nuestro cliente. Nuestro cliente tiene que deshacerse, entre comillas, de ese agua. Entonces, el problema o el enfoque que tenemos que darle es totalmente diferente. No queremos aprovechar ese agua que de otro modo se está vertiendo y tampoco pasa nada. Es que si no lo aprovechamos, generamos un problema. Entonces, la confiabilidad y la disponibilidad de la planta es importantísimo. Y eso nos ha llevado a diseñar de la forma que lo hemos hecho. Con un diseño sobre papel muy holgado, con unos procesos, como he visto, como he demostrado, bueno, con una cierta seguridad, y además los parámetros son bastante conservadores. Equipos que hemos colocado son de gran calidad. Al fin y al cabo, esto tenemos la explotación durante toda su vida útil y ya nos interesa a nosotros. Y una alta modularidad. Tan alta como que este es el proceso que he explicado antes: flotación, filtración, la microfiltración y la ósmosis inversa. Estas son las líneas que hemos puesto: 6 unidades de flotación, 7 de filtración y microfiltración y 6 líneas de ósmosis inversa. ¿Por qué? No falla nada, pero si falla, tenemos un porcentaje pequeño, que es la línea que podría entrar en mantenimiento o entrar en reparación. Vale. Como todo tratamiento, tiene una generación de fangos y el objetivo en este caso, como casi siempre, es la minimización de los residuos generados. Tenemos, por un lado, los fangos provenientes de la flotación de aire disuelto y las aguas procedentes de los lavados de filtración. Recuerdo, estamos en mitad de los llanos, a una gran distancia de cualquier núcleo urbano. Con lo cual, el coste de gestión de estos residuos se multiplica. Es algo totalmente distinto de lo que estamos acostumbrados, no es una población europea. Cada metro cúbico que aquí se genera un montón de coste para nosotros. Las aguas de lavados de filtración se almacenan en un depósito de laminación de caudales y de ahí pasan poco a poco a un espesador por flotación. Los fangos, una vez espesados en ese espesador, y los fangos procedentes de la flotación en el primer punto del tratamiento, se homogeneizan y se deshidratan mediante filtro prensa, mediante 2 filtros prensa. Conseguimos una sequedad mayor del 25%, que es lo que nos pide el cliente, y reducimos en gran cantidad los residuos sólidos generados. Todas las aguas se recuperan y se mandan a cabecera de planta. Esta es la implantación de la planta. Tenemos aquí abajo a la izquierda el foso de bombeo. Desde aquí se bombea todas las líneas de flotación. El agua clarificada se almacena en ese depósito rectangular tan largo de agua clarificada y se bombea a los siguientes tratamientos. La eficiencia energética también es un valor, como siempre. Al final es un coste. Solo hay esa rotura de carga. Se bombea, se rompe carga en la flotación y desde ahí no rompemos carga hasta la salida de la ósmosis. Tenemos la filtración, la microfiltración y la entrada en ósmosis inversa y el proceso de ósmosis bajo presión. Los filtros están a continuación, las 7 líneas, y los microfiltros en 2 etapas, que es esa estructura que está ahí más al norte. El edificio grande es la ósmosis inversa, luego veremos. Tenemos el tratamiento de fangos en este lado, donde tenemos los depósitos de almacenamiento de aguas de lavado y de homogenización y espesamiento, además de los filtros prensa. Edificio de operación y edificio eléctrico. Esta implantación, que bueno, parece que no, pero está bastante ajustada, es la parcela que nos ha cedido Pacific. Este proyecto se adjudicó en 2012. Pacific ha tenido problemas, incluso allí, en esa zona, para conseguir el permiso ambiental para poder construir la planta. De forma que, bueno, hemos tenido cuando hemos podido empezar a diseñar, hemos cambiado 3 veces de parcela cada vez más reducida. Esta es la nave de ósmosis, donde pueden verse las 6 líneas de ósmosis inversa con 2 torres cada una,
con 3 pisos de elementos de ósmosis cada uno. Y aquí, en primer término, los depósitos de lavado y neutralización y flashing de las membranas. Esto funcionará. Bueno, aquí debería ser un vídeo donde apareciese la planta. Balance de la planta que se obtiene. El agua bruta entra 88.300 metros cúbicos al día y se obtiene los 79.500 metros cúbicos que era el contrato, ¿vale? Una conversión del 90%, en realidad es un poco más. El agua de rechazo son 8.000 metros cúbicos al día, que se entrega a Pacific, y se generan 4 metros cúbicos al día de fango deshidratado, bastante menos de un contenedor. De forma que cumplimos con todos los objetivos que nos había marcado el cliente y damos 79.500 metros cúbicos de agua para riego. Ese agua, posteriormente, Pacific le adecua el índice de absorción de sodio, porque tiene que ser agua para riego, tiene que ser agua adecuada para los parámetros que requiere la palma africana. Pero eso ya es fuera de nuestro alcance. Sistema de control, para darle más seguridad y bueno, para estar seguros de nuestro proceso y ser confiables, hemos diseñado e incluido un sistema de control distribuido mediante 6 estaciones Río con autómatas de Siemens, el S7400. ¿Vale? De forma que son redundantes todos los autómatas, hay una grandísima seguridad de confiabilidad de la planta ante cualquier posibilidad de fallo. Hay una red Profibus de PPA para abastecer a toda la planta. El proyecto, como he dicho, tiene muchas dificultades, tiene elementos que nos hacen estar orgullosos de él y bueno, tratarle con bastante cariño. Está en una zona aislada, como he dicho. Vale, está en una zona aislada. Las comunicaciones son muy difíciles, nuestra gente tiene que ir en avión, vive en campamentos, que es básicamente algo típico en la industria del oil and gas. Los emplazamientos son lejanos, sin comunicación, tenemos que adaptarnos a ellos, es otra industria. Los suministros no son rápidos, son bastante lentos, entonces eso nos ha obligado desde ingeniería a hacer una altísima definición de todos los elementos. Hemos tenido que hacer un esfuerzo para que todo saliera bien especificado, para que no hubiera la petición de última hora de cualquier elemento que puede encontrarse en una zona normal, puede ser en Bogotá, pero no en esta implantación. Hemos diseñado los módulos, sobre todo toda la parte de osmosis inversa y todas las tuberías, de forma contenerizable. Lo hemos enviado, hecho y probado desde España, y lo hemos enviado en contenedores marítimos allí, donde se ha montado. Es un punto importante, donde bueno, nos ha requerido cierta labor extra de ingeniería, pero del que nos encontramos muy orgullosos y los resultados han sido muy buenos. El montaje ha sido rapidísimo allí. El control logístico es clave. Nuestro personal desplazado allí ha tenido que hacer también un gran esfuerzo logístico en cuanto a que estamos utilizando los almacenes y los depósitos del cliente. Hay una limitación en cuanto al tráfico por estas trochas, de forma que bueno, ha habido que prever claramente las labores de montaje, las labores de puesta en marcha, los transportes marítimos, todo esto que bueno, ciertamente complica bastante. Los requerimientos del proyecto también han sido complicados. Es una industria de oil and gas, hemos tenido que adecuarnos, por supuesto, a todos sus requerimientos, que son altos. Punto importante o punto curioso, todas las tuberías, sobre todo la osmosis inversa, son en material plástico, debido a las presiones, que no son altas, es agua salobre, todas las tuberías son en material plástico, no ha habido acero por ningún sitio. La obtención de permisos es un punto complejo en este proyecto. No hay más que ver que a Pacific, al propio cliente, le ha costado pues, más de un año la obtención de la licencia ambiental para poder darnos la parcela. Y hemos tenido que cambiar varias veces de implantación. Y la rotación del personal. Como he dicho, estamos en una implantación, en un punto de trabajo de una industria petrolera, son campamentos, nuestro personal tiene que estar allí, tiene que estar máximo 21 días, salir, estar de vacaciones, volver,
bueno, lo hemos hecho a veces, lo hemos hecho en una planta, también hicimos en Argelia y en otras implantaciones, pero es cierto que complica bastante la logística y la continuidad de un proyecto. Pero bueno, se ha llevado a cabo, el proyecto está prácticamente montado y se va a poner en marcha ya mismo. En cuanto a los módulos contenerizables, estos son los módulos justo después de su fabricación. Tienen las dimensiones de un contenedor de barco, un contenedor marítimo. Estos son los módulos en la prueba hidráulica, se prueban aquí en España, una vez salen de la factoría, se premontan todos funcionan, todo de forma adecuada y se montan en obra. Eso ya es una foto de hace ya 3 meses del montaje en obra. Esto nos ha dado mucha seguridad, todo se hizo aquí y la verdad es que los resultados han sido muy buenos. Bueno, ahora son las fotos de... Esta es la zona, estos son los llanos de Colombia. Parece sencillo, hay ciertas hondonadas, hay vaguadas llenas de agua, pero complican bastante. Este es el transporte que tenemos por ahí. Y tiene una pluviometría bastante elevada. Es una zona ecuatorial y siempre o casi siempre está lloviendo. Siendo también parte de la industria del oil and gas, nos prohíben trabajar durante cualquier etapa de lluvia, lo que aún así le da más interés. Y estas son las camionetas que tenemos que utilizar todo el personal para ir y volver desde Bogotá. Esta es la nave de ósmosis con las 6 líneas. Gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Raúl. La verdad es que, como comentaba, es un proyecto singular, ¿no? A nivel internacional, además fuera de la depuradora, regeneradora, ¿no? Y uso urbano, pues es un proyecto singular y que da muestra además que una de las cosas que pretendemos con esta jornada, que es poner en valor lo que nuestras empresas están haciendo fuera, y este es un caso, la verdad es que singular, y que os agradecemos que hayáis presentado aquí. Muy bien. Pues llega el turno de preguntas. Yo no sé si en este caso alguien se anima a hacer alguna pregunta sobre este caso ejemplar. Pues nada, muchas gracias, Raúl. Pues pasamos con la última presentación.